El sol abrasador de un mediodía implacable azotaba las calles polvorientas de un pequeño pueblo mexicano, donde las casas de adobe parecían derretirse bajo el calor. Por entre este paisaje desolado, con la mirada perdida en el horizonte incierto, un joven caminaba, arrastrando sus pies cansados sobre la tierra seca. Se llamaba Elías, y su silueta delgada, apenas 25 años, proyectaba la sombra alargada de la esperanza frustrada y la desesperación creciente. Cada paso era un eco de promesas rotas, un susurro de un hogar lejano que anhelaba. Llevaba en su rostro las huellas del viaje, marcadas por el polvo del camino y el insomnio de tantas noches al raso. Sus ojos, antes llenos de la vivacidad de la juventud, ahora reflejaban una profunda melancolía, un cansancio que iba más allá de lo físico, que le corroía el alma. Elías se detuvo abruptamente. A unos metros de él, recostado contra la pared descolorida de una tienda cerrada, yacía un anciano. Su ropa, desgastada y sucia, apenas cubría su cuerpo frágil, y un sombrero roto le tapaba parcialmente el rostro surcado por profundas arrugas, testimonio de una vida llena de penurias. A su alrededor, la gente pasaba de largo, sus miradas esquivas, cargadas de indiferencia o, peor aún, de un disimulado desdén. Parecía invisible para el mundo que lo rodeaba, una mancha insignificante en el bullicio cotidiano. Elías, sin embargo, no pudo apartar la vista. Algo en la vulnerabilidad de aquel hombre, o quizás la resonancia de su propia soledad, lo mantuvo anclado. Si la compasión aún habita en tu corazón, no olvides suscribirte para más historias que tocan el alma. Elías era de un pequeño pueblo de Centroamérica, un lugar donde el verde de la selva se mezclaba con el azul del cielo. Un paraíso que había abandonado con el corazón encogido. Allí, entre los cafetales, había dejado a su familia, a su madre con sus manos fuertes y su mirada sabia, a sus hermanos pequeños que esperaban su regreso con promesas de un futuro mejor. La pobreza en su tierra natal no dejaba otra opción. La búsqueda de oportunidades, de una vida digna, lo había empujado a emprender un viaje incierto hacia el norte, cruzando fronteras y desafiando peligros que prefería no recordar. Su única posesión material de valor, aparte de la ropa que llevaba puesta, era una mochila desgastada. Dentro guardaba con celo un único pan, envuelto en un trozo de tela. No era un pan cualquiera. Era el último que le habían regalado en una caridad hacía casi 2 días. Se había resistido a comerlo, guardándolo como un tesoro, una promesa de sustento para el momento más crítico. Era el símbolo tangible de su última esperanza, de su resistencia ante la adversidad. El viaje, que al principio se había sentido como una aventura cargada de ilusión, se había transformado rápidamente en una dura confrontación con una realidad que superaba sus peores temores. Elías había imaginado un mundo distinto, un lugar donde el esfuerzo y el deseo de superación serían reconocidos. Sin embargo, se dio cuenta de que el mundo era mucho menos acogedor de lo que sus sueños le habían prometido. Cada pueblo, cada ciudad que cruzaba le revelaba la misma verdad. Su condición de migrante era una etiqueta, un estigma que lo cerraba puertas y levantaba muros invisibles. La gente lo rechazaba, sus miradas lo juzgaban, sus palabras lo herían. Veía en los ojos de los lugareños una mezcla de desconfianza y superioridad, una barrera infranqueable que lo mantenía al margen. El hambre, una compañera constante y mordaz, se había vuelto casi insoportable. Su estómago rugía a menudo, recordándole la escasez, la cruda realidad de su existencia. Pero más allá del tormento físico, la soledad era
la que más pesaba en su corazón. Estaba solo, completamente solo en un mundo donde nadie parecía importarle. Las noches eran largas y frías, a menudo pasadas bajo la luz tenue de un farol o el cobijo de algún puente, con el único consuelo de las estrellas y el eco de sus propios pensamientos. Extrañaba el calor de su hogar, las risas de sus hermanos, el abrazo de su madre. La nostalgia era un puñal que se clavaba en su pecho a cada instante. La desesperación empezaba a corroer sus defensas, amenazando con apagar la chispa de esperanza que aún ardía en su interior. Había días en que el cansancio era tan abrumador que ni siquiera podía pensar con claridad. La voz de su abuela, susurrándole antiguas máximas sobre la fe y la bondad, se volvía un eco distante. Intentaba aferrarse a ellas, a esas palabras de aliento que su abuela le había regalado, pero la realidad era un torbellino de rechazo y privaciones. Se sentía como una hoja a la deriva en un océano inmenso, sin rumbo y sin un puerto seguro al que llegar. La imagen del anciano en el suelo, abandonado por todos, resonaba profundamente con su propia sensación de abandono. Era un espejo de lo que temía convertirse si no encontraba una salida, un reflejo de la indiferencia que parecía gobernar el mundo. Elías suspiró, el aire quemándole los pulmones. Necesitaba encontrar un trabajo, un refugio, algo que lo sacara de esta deriva. Pero por más que buscaba, por más que preguntaba, solo encontraba negativas y miradas de desconfianza. La vida en el camino era una prueba constante, una lección brutal sobre la dureza del mundo y la fragilidad de la existencia. Elías pasó días que se estiraban como sombras, cada uno más largo y desolador que el anterior, en su incansable y fútil búsqueda de trabajo. Sus pasos se arrastraban por las calles adoquinadas, gastadas por la historia y por miles de pies que, a diferencia de los suyos, tenían un destino cierto y una pertenencia clara. En cada puerta que llamaba, en cada ventana de comercio que se atrevía a asomar, se encontraba con el mismo muro invisible de la discriminación y la indiferencia. El acento, la ropa humilde, la mirada cansada del forastero eran barreras más infranqueables que cualquier muro físico. Los gestos de desaprobación, los murmullos apenas audibles, las miradas esquivas y los «aquí no hay nada para gente como tú» se repetían con una monotonía cruel, tallando surcos profundos en su espíritu. Su pan, envuelto cuidadosamente en un paño raído en el fondo de su mochila, había dejado de ser una simple provisión. Se había convertido en un símbolo pesado, un talismán de su última esperanza, la última defensa contra el vacío del hambre que le roía las entrañas. Era un pan moreno, consistente, pensado para durar, pero cada día que pasaba sin morderlo era un día donde la esperanza se adelgazaba un poco más, donde la desesperación cobraba más terreno. Lo miraba a veces, imaginando el sabor terroso y reconfortante, pero siempre lo guardaba, porque comerlo significaba que la batalla estaba perdida, que ya no había más reservas, ni físicas ni espirituales. La sociedad misma, en su forma más cruda e impersonal, se erigía como su antagonista más formidable. Las miradas frías de los transeúntes que lo esquivaban al pasar, el desprecio apenas velado de los dueños de los negocios que lo espantaban como a una plaga, la crítica ácida y prejuiciosa de los comerciantes que lo veían como una amenaza, como un delincuente en potencia, todo ello conformaba un coro desafinante de rechazo. No había comprensión, no había una mano amiga, solo la implacable marea de un mundo que no tenía lugar para él, un mundo que no quería verlo. Elías había llegado con la intención de
trabajar duro, de ganarse el sustento con el sudor de su frente, como le había enseñado su padre. Dejó atrás su pequeño pueblo centroamericano con la promesa de volver, de enviar dinero, de construir un futuro mejor para su familia. Pero esa promesa ahora se sentía como un eco lejano, casi una burla. En su mochila, además del pan, llevaba algunas artesanías que su madre y sus hermanas habían hecho con esmero. Pequeñas figuritas de barro pintadas con colores vivos, pulseras de hilo trenzado, pequeños animales de madera tallada. Pensó que podría venderlas, que la belleza de su gente podría abrir alguna puerta. Con una timidez que rayaba en el pánico, se acercaba a los pocos turistas que veía, a la gente sentada en las plazas, ofreciendo sus mercancías con voz apenas audible. «Compre algo, señora», susurraba. «Son hechas a mano, de mi tierra». Pero la reacción era siempre la misma. Una mirada rápida de desinterés, un «no, gracias» cortante, un alejamiento apresurado. Nadie quería sus artesanías. Parecía que su propia presencia contaminaba los objetos, que su origen era un estigma que ni el arte más puro podía ocultar. Desesperado, intentó ofrecer sus servicios de cualquier forma. «¿Necesita ayuda? ¿Puedo cargar cosas, limpiar, lo que sea?», preguntaba a los mercaderes que descargaban sus carros en el mercado. Ofreció lavar platos en las pequeñas fondas, barrer las calles, incluso cargar agua para los vecinos. La respuesta era siempre una negativa rotunda, o peor aún, una sospecha disimulada. «Tenemos suficiente ayuda, gracias». O «¿y qué garantía me das de que no vas a robarme?». Eran palabras que se clavaban como puñales, palabras que lo despojaban de su dignidad, de su humanidad. El sol caía cada tarde, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Un espectáculo que antes le había parecido hermoso, pero que ahora solo le recordaba el paso inexorable del tiempo y la proximidad de otra noche solitaria y fría. Sus esperanzas, que habían sido una flama titilante, ahora eran solo brasas moribundas, amenazando con extinguirse por completo. El hambre era una punzada constante, pero el dolor más profundo era el de la humillación, el de la impotencia, el de la invisibilidad. Se sentía como un fantasma que caminaba entre los vivos sin que nadie lo viera, sin que nadie lo reconociera. La desesperación crecía en su pecho como una planta trepadora, aprisionando su corazón. ¿De qué servía seguir? ¿De qué servía aferrarse a ese trozo de pan si el mundo entero le cerraba las puertas? La promesa que le había hecho a su familia se desdibujaba cada vez más. Empezó a dudar de sí mismo, de su fuerza, de su propósito. La imagen de su abuela, con sus sabias palabras y su mirada llena de fe, era lo único que lo mantenía a flote en ese mar de desesperanza. Susurros de resignación comenzaron a hacerse fuertes en su mente. La tentación de rendirse, de simplemente tumbarse y dejar que el tiempo lo consumiera. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa, alimentada por los recuerdos y las enseñanzas de su hogar, se negaba a extinguirse del todo. Era una chispa de resiliencia, herencia de generaciones que habían luchado contra la adversidad. Sin embargo, estaba débil, rodeada por el denso humo de la desesperación. Cada día que amanecía, Elías se levantaba con un nudo en el estómago, pero también con una diminuta porción de determinación renovada, la cual apenas le alcanzaba para continuar su inútil peregrinación, ofreciendo sus artesanías, ofreciendo su fuerza, ofreciendo lo poco que le quedaba de sí mismo, solo para ser rechazado una y otra vez. El pan en su mochila permanecía intocado, un recordatorio silencioso de la batalla que aún no había perdido, del
todo, pero que se sentía cada vez más cerca de terminar. Elías, con cada paso, sentía el peso no solo de su cuerpo cansado, sino también de la decepción que se había acumulado en sus días de búsqueda infructuosa. Las bulliciosas calles de la ciudad, antes un símbolo de oportunidad, ahora resonaban con la cruel indiferencia a su situación. Se acercó a una pequeña plaza, un oasis de sombra bajo la implacable luz del sol mexicano, y se dejó caer en un banco de piedra, su mochila raída golpeando el suelo con un quejido sordo. Sus ojos, buscando un punto de descanso, se posaron de nuevo en la figura del anciano que había visto anteriormente. El anciano, antes solo una silueta dolorosa en la periferia de su visión, ahora parecía aún más frágil. Estaba sentado en el suelo, con la cabeza gacha. Su ropa, que alguna vez debió ser de un color indefinido, ahora era una extensión de la tierra y el polvo. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba, sin éxito, llevarse algo a la boca que no parecía existir. La gente pasaba a su lado. Algunos lo miraban con desprecio, otros con una compasión fugaz que rápidamente era ahogada por la prisa o el miedo al contagio social de la pobreza. Nadie se detenía. Nadie le ofrecía ayuda. Era como si el anciano fuera invisible, una mancha en el paisaje urbano que todos preferían ignorar. Elías observaba esta escena con un nudo en el estómago, un eco de su propia soledad resonando en la imagen del hombre desamparado. Elías conocía bien esa sensación de invisibilidad, de ser un espectro en un mundo lleno de gente. Había experimentado las miradas de rechazo, las puertas cerradas en su cara, la brusquedad de los comerciantes y la indiferencia de los transeúntes. Sin embargo, en el rostro demacrado del anciano, Elías no vio un reflejo de su propio sufrimiento, sino una intensidad de dolor que trascendía su propia experiencia. Recordó las palabras de su abuela, grabadas a fuego en su memoria desde la infancia, susurros de sabiduría en las noches estrelladas de su pequeño pueblo natal. Hijo, la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que eres capaz de dar, especialmente cuando tú mismo no tienes casi nada. La caridad es el lenguaje de Dios. Esas palabras, que en otro momento le habrían parecido un lujo inalcanzable, ahora resonaban con una urgencia inesperada. Su propia hambre aullaba en su vientre, un recordatorio constante de su precaria situación. El pan, ese mismo pan que le había parecido su última esperanza, su único consuelo, ahora parecía casi un objeto trivial ante la magnitud de la necesidad del anciano. La decisión no fue instantánea, sino una lenta combustión de empatía que ardía a través de su propia desesperación. ¿Cómo podía ignorar ese sufrimiento, esa imagen de vulnerabilidad extrema, cuando él mismo había rogado por una migaja de compasión? La lección de su abuela no era solo una frase, era un principio de vida que trascendía la lógica de la supervivencia. Había emigrado buscando una vida mejor. Sí, pero su abuela siempre le había dicho que una vida mejor no se medía solo en posesiones, sino en la capacidad de mantener el espíritu humano intacto. Y en ese momento, el espíritu humano del anciano y el suyo propio parecían estar al borde del colapso. Se levantó del banco, sus músculos adoloridos protestando. Cada paso hacia el anciano fue un acto de voluntad, una lucha contra la voz interna que le recordaba su propio hambre, su propia pobreza. Pero la imagen del anciano, tan indefenso, eclipsaba cualquier objeción egoísta. Se arrodilló lentamente frente a él, sacó el pan de su mochila, con manos temblorosas pero decididas. El pan, que le había parecido pequeño y escaso, ahora se sentía
sustancial en sus manos. Lo partió cuidadosamente por la mitad, el crujido de la corteza resonando en el silencio momentáneo que su acción había creado en su burbuja. Ofreció una mitad al anciano, extendiendo su mano con una sonrisa sincera y un gesto de respeto que buscaba transmitir algo más que comida. Buscaba transmitir dignidad. «Tenga, señor», dijo Elías, su voz sorprendentemente suave, casi un susurro. «No es mucho, pero es todo lo que tengo». Los ojos del anciano, opacos y hundidos, se levantaron lentamente para encontrarse con los de Elías. Había una chispa allí, una sorpresa, quizás incluso una incredulidad. Elías insistió, moviendo el pan suavemente hacia él. Con la otra mano, Elías rebuscó en su mochila y encontró una pequeña botella de plástico, casi vacía, con apenas unas gotas de agua. Aunque era poco, el gesto de ofrecerla era igualmente significativo. «Y un poco de agua si tiene sed», añadió, ofreciéndole la botella. El anciano miró el pan, luego el agua y finalmente los ojos de Elías. Por un instante el tiempo pareció detenerse, el ruido de la ciudad se desvaneció, el sol pareció menos cruel, solo existía ese momento de conexión humana, un puente tendido sobre el abismo de la indiferencia. El anciano extendió una mano temblorosa y tomó el trozo de pan. Sus dedos rozaron los de Elías por un segundo. Un contacto fugaz, pero lleno de significado. Luego, con una lentitud casi dolorosa, el anciano aceptó también la botella. Sus ojos aún fijos en el rostro de Elías, una mirada que el joven no pudo descifrar del todo, pero que lo envolvió con una calidez inesperada. En ese instante, Elías sintió que, a pesar de su propia miseria, había abierto un pequeño resquicio de luz en la oscuridad. Una acción simple que de alguna manera incomprensible alivió el peso de su propia carga un poco. Un acto de bondad que trascendía su propia necesidad. La mirada del anciano, antes tan opaca, se encendió con una luz profunda e inesperada, como si un velo se hubiera retirado de sus ojos, revelando una sabiduría milenaria. Escudriñó el rostro de Elías, una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más, algo casi trascendente, que el joven no lograba comprender. Era una mirada que parecía ver más allá de su apariencia cansada, más allá de sus ropas gastadas, directamente al corazón de su gesto. Con una lentitud pausada, casi reverente, el anciano aceptó el trozo de pan. Sus dedos, aunque temblorosos por la edad y la debilidad, se movieron con una dignidad que desmentía su aparente estado de indigencia. Lo acercó a su nariz, inhalando su aroma, y luego comenzó a comer, despacio, masticando cada bocado, como si fuera el manjar más exquisito que hubiera probado. No había desesperación en sus movimientos, sino una apreciación serena, casi ceremonial, de aquel simple alimento. Elías observaba, sintiendo un nudo en la garganta. La profunda gratitud en los ojos del anciano era una recompensa mayor que cualquier moneda que pudiera haber obtenido. Luego, con la misma calma, el anciano tomó unos pequeños sorbos del agua, sus labios agrietados sintiendo el alivio. Una vez que terminó de comer la mitad del pan, el anciano se volvió hacia Elías. Su voz, que antes había sido apenas un murmullo quejumbroso, ahora resonaba con una gravedad y una tranquilidad sorprendentes, llenas de una autoridad suave, pero inconfundible. «Gracias, hijo mío», dijo, y en sus palabras había un eco que parecía venir de un lugar muy lejano, de una época olvidada. «Tu corazón es tan generoso como el sol que nos ilumina». Su mirada se fijó de nuevo en Elías, y el joven sintió como si su misma alma fuera vista y comprendida. «Dime, muchacho», continuó el anciano, su voz un bálsamo para el espíritu agotado de Elías, «¿qué te trae a este camino? ¿Cuál es tu viaje?
¿cuáles tus sueños? Y, si me permites preguntar, ¿cuáles las penas que carga tu alma joven? Elías, conmovido por la inesperada intimidad y la profunda empatía en la voz del anciano, sintió que podía hablar con él como no había hablado con nadie en mucho tiempo. Las palabras fluyeron de él, un torrente de experiencias y emociones. Le contó sobre su pueblo natal, sobre la pobreza que los había obligado a emigrar, sobre la promesa de una vida mejor que lo mantenía en movimiento. Le habló de su familia, a quienes extrañaba con un dolor punzante, de su abuela y sus sabias enseñanzas sobre la caridad y la fortaleza del espíritu. Expresó su frustración por la indiferencia y el rechazo que había encontrado, la soledad abrumadora que a menudo lo asaltaba. Sus palabras no eran una queja, sino un desahogo honesto, una confesión de su lucha y su persistente esperanza, a pesar de todo. El anciano escuchó con una paciencia infinita, asintiendo levemente, sus ojos fijos en Elías, como si cada palabra fuera un tesoro. Cuando Elías terminó, el anciano suspiró suavemente, y una sonrisa apacible se dibujó en sus labios, una sonrisa que irradiaba una paz inmensa. «Entiendo tu camino, Elías», dijo el anciano, su voz impregnada de una sabiduría que parecía trascender el tiempo. «Muchos han recorrido sendas similares, buscando lo que creen perdido o anhelando lo que creen que les falta. Pero la verdadera riqueza, hijo mío, no se encuentra en las monedas que tintinean en el bolsillo, ni en los techos seguros que nos cobijan, sino en la pureza del corazón, en la capacidad de ver y sentir el sufrimiento ajeno, y de extender una mano incluso cuando tus propias manos están vacías». Elías escuchó, hipnotizado por las palabras del anciano. Había algo en ellas que resonaba profundamente con las enseñanzas de su abuela, pero con una autoridad y una profundidad aún mayores. Era como si el anciano estuviera extrayendo verdades universales de lo más recóndito de su ser. «Tú, Elías», continuó el anciano, su mirada llena de una intensidad serena, «has demostrado hoy una riqueza que muchos, con todas sus posesiones, jamás poseerán. Has compartido tu último recurso, tu propia subsistencia, con un extraño que no podía ofrecerte nada a cambio. Eso, Elías, es el verdadero tesoro. Esa es la fe inquebrantable que te guiará y sostendrá». Elías sintió que un peso invisible se levantaba de sus hombros. Las palabras del anciano no eran solo consuelo. Eran una afirmación de su espíritu, un bálsamo para sus heridas invisibles. Le recordaban el propósito de su viaje, no solo económico, sino espiritual. El anciano se inclinó un poco hacia adelante, su voz bajando a un tono más confidente, casi profético. «No temas, Elías. Tu bondad, tu sacrificio desinteresado, no pasará desapercibido. Tu generosidad ha encendido una luz que iluminará tu camino de maneras que aún no puedes imaginar. Serás recompensado, muchacho, no con oro ni plata, sino con algo mucho más valioso y duradero. Las bendiciones que recibirás serán proporcionales a la pureza de tu intención y a la grandeza de tu corazón». Un mensaje de esperanza claro y potente resonaba en las palabras del anciano. Elías sintió que una fuerza renovada lo invadía, una certeza de que a pesar de las dificultades no estaba solo. Las palabras del anciano eran como un ancla en la tormenta, un recordatorio de que la compasión era un idioma universal, capaz de trascender fronteras, prejuicios y miserias. «Sigue adelante, Elías», le dijo el anciano, su voz elevándose ligeramente con una nota de aliento. «Mantén esa luz encendida en tu corazón, porque en los actos más pequeños de bondad se revelan las verdades más grandes del universo.
Cada paso que das con un corazón puro es un paso hacia un destino glorioso, incluso si el camino parece oscuro y lleno de espinas. Elías asintió, las lágrimas brotando en sus ojos, no de tristeza, sino de un profundo alivio y gratitud. Las palabras del anciano habían sanado algo en él, restaurado su fe, no solo en su viaje, sino en la bondad inherente del ser humano. Se sentía distinto, más ligero, más esperanzado que en cualquier otro momento desde que había dejado su hogar. La sabiduría del anciano era un río que calmaba la sed de su alma. Mientras compartían ese silencio, un silencio que vibraba con una extraña energía, Elías no pudo evitar observar al anciano con una atención renovada. Sus ojos, antes velados por la fatiga y el hambre, ahora brillaban con una intensidad serena, casi sobrenatural. Había algo en su postura, incluso sentado en el suelo, que sugería una dignidad inherente, una fortaleza que iba más allá de lo físico. Elías notó sus manos, que al principio le habían parecido huesudas y frágiles, ahora revelaban una textura diferente bajo la luz del sol. No eran las manos de un hombre que había realizado trabajos manuales pesados, pero tampoco las de un caballero ocioso. Eran sorprendentemente suaves, con dedos largos y estilizados, aunque la piel estaba arrugada por la edad. Había una fuerza latente en ellas que Elías no había percibido antes, una especie de elasticidad insospechada. No eran las manos de un vagabundo común, ni las de un hombre consumido por la vida en la calle. Era como si el acto de haber compartido el pan hubiera despertado algo en el anciano, o más bien hubiera permitido a Elías ver más allá de la superficie. Una paz profunda emanaba de él, una calma que contrastaba con el bullicio incesante de la ciudad. Los sonidos de los coches, las voces lejanas, el ir y venir de la gente, todo parecía amortiguarse alrededor de ellos, como si una burbuja de tranquilidad los envolviera. Elías se sintió extrañamente a salvo, una sensación que no había experimentado desde que dejó su hogar. El anciano terminó de comer el trozo de pan con lentitud, saboreando cada bocado, como si fuera el manjar más exquisito, y bebió el agua con gratitud. Sus movimientos eran deliberados, llenos de un propósito que Elías no lograba descifrar. La mirada del anciano se posó de nuevo en Elías, y esta vez había una sabiduría milenaria en sus ojos, una comprensión que parecía abarcar el tiempo y el espacio. De repente, con una agilidad que desmentía por completo su aspecto frágil, el anciano se puso de pie. Elías observó, asombrado, cómo su figura parecía estirarse, volverse más erguida, más imponente. Los andrajos que vestía, aunque seguían siendo viejos y raídos, parecían menos significativos, como si la luz que irradiaba de él los opacara. No era una transformación física dramática en el sentido de volverse más joven o más fuerte en un instante, sino una presencia que se magnificaba, una fuerza silenciosa que llenaba el espacio. El anciano creció en estatura. Su cabeza parecía rozar las nubes, no literalmente, por supuesto, sino en la percepción de Elías. La gente a su alrededor, los transeúntes que pasaban apresurados, parecían totalmente ajenos a este cambio. Caminaban a su lado sin siquiera levantar la vista, absortos en sus propios mundos, sus rostros impasibles. Ninguno reaccionó a la figura imponente que ahora se alzaba junto a Elías. Ninguno pareció notar la transformación, la luz, la paz que emanaba del anciano. Era como si Elías fuera el único testigo de aquella revelación silenciosa. El anciano miró a Elías con una sonrisa que era a la vez tierna y poderosa,
una sonrisa que prometía entendimiento y consuelo. «Gracias, hijo mío», dijo, y su voz, que antes había sido grave y tranquila, ahora resonaba con una autoridad suave, como el murmullo de un río profundo. «Tu bondad ha sido un bálsamo para mi espíritu. Has alimentado no solo mi cuerpo, sino también mi alma». Extendió una mano y tocó el hombro de Elías con una ligera presión, una caricia que le envió un escalofrío que no era de frío, sino de una profunda emoción incomprensible. «Tu corazón es puro, Elías. En un mundo que olvida la compasión, tú la has recordado». Elías solo pudo asentir, sus ojos fijos en el anciano, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué nadie más parecía notarlo? Una sensación de asombro y una pizca de miedo se mezclaban en su interior. El anciano comenzó a alejarse, sus pasos eran ligeros y decididos a pesar de su vejez. Flotaba más que caminaba, una figura etérea que se movía con gracia y propósito. Antes de que Elías pudiera formular una pregunta, antes de que pudiera encontrar su voz, el anciano se detuvo. Giró su cabeza y miró a Elías por última vez, sus ojos brillando con una luz que Elías nunca olvidaría. «Busca mi casa, Elías», dijo el anciano, y sus palabras flotaron en el aire, llenas de un misterio y una promesa. «Allí te esperaré. Me reconocerás por el árbol de olivo en la puerta». Con esas enigmáticas palabras, el anciano continuó su camino, y en cuestión de segundos se desvaneció entre la multitud. No era como si se hubiera disuelto en el aire, sino que simplemente dejó de ser visible, como una sombra que se funde con otras sombras, o un espejismo que se disipa bajo el sol. Un momento estaba allí, imponente y luminoso, y al siguiente, solo Elías permanecía en el banco, el trozo de pan en la mano, con un torbellino de emociones y preguntas en su mente. ¿Un árbol de olivo? ¿Su casa? Elías se quedó solo, desconcertado, pero con una inexplicable sensación de esperanza palpitando en su pecho. La imagen del anciano, su voz, sus palabras y la extraña paz que había irradiado se grabaron a fuego en su memoria, impulsándolo hacia un camino que aún no comprendía. Elías sabía una cosa: no podía ignorar esa despedida. Tenía que encontrar la casa. Elías se quedó observando cómo el anciano, con una dignidad pausada, comía el pan que le había ofrecido. Cada bocado parecía restaurar no solo su fuerza física, sino también una chispa en sus ojos. Después de beber las pocas gotas de agua, una luz peculiar se encendió en la mirada del anciano, una profundidad que iba más allá de la gratitud. Sus palabras, suaves pero firmes, resonaron en el corazón de Elías, asegurándole que su bondad sería recompensada de maneras que aún no podía imaginar. Con una agilidad que desmentía su aparente fragilidad, el anciano se levantó. Su figura, antes encorvada, parecía estirarse, volviéndose más erguida, más imponente. Los transeúntes a su alrededor, inmersos en sus propias vidas, parecían completamente ajenos a esta sutil pero profunda transformación que Elías percibía con una claridad inusual. El anciano agradeció una vez más a Elías, su mirada fijándose en él con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable y a la vez profundamente reconocido. Antes de desaparecer entre la multitud, sus últimas palabras flotaron en el aire, una pista enigmática que se aferró a la mente de Elías. «Busca mi casa, allí te esperaré. Me reconocerás por el árbol de olivo en la puerta». Elías quedó allí, de pie, en medio del bullicio indiferente de la ciudad, un torbellino de emociones y preguntas en su interior. ¿Qué había sido eso? ¿Quién era realmente ese anciano que,
había transformado un simple acto de caridad en un misterio tan profundo, impulsado por una fuerza que no podía nombrar, una mezcla de curiosidad, reverencia y una extraña esperanza. Elías decidió seguir la dirección implícita en las palabras del anciano. La búsqueda, sin embargo, no fue sencilla. Comenzó a preguntar a la gente del pueblo, a los comerciantes de los puestos cercanos, a los niños que jugaban en las plazas. ¿Conocen a un anciano un poco misterioso que vive en una casa con un árbol de olivo en la puerta?, inquiría, su voz llena de una urgencia que no todos comprendían. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con lástima, y la mayoría simplemente respondía con un encogimiento de hombros o una negativa rotunda. «No, mijito, aquí hay muchos ancianos y muchos árboles. ¿De cuál me hablas?», le decían, sus palabras vacías de la pista que Elías anhelaba. Pero Elías no se desanimó. Había algo en la mirada del anciano, en la promesa de su voz, que le impedía rendirse. Caminó por calles adoquinadas y caminos de tierra, su mirada escudriñando cada casa, cada patio, cada árbol. Las horas se convirtieron en una larga tarde, y la desesperación comenzaba a hacer mella en su resolución, cuando una serie de pequeños milagros, casi imperceptibles, comenzaron a tejerse en su camino. Primero, mientras descansaba bajo la sombra de un viejo árbol de mango, una anciana con el rostro surcado por profundas arrugas se acercó a él. Llevaba en sus manos un pequeño cántaro de barro. Sin decir una palabra, le ofreció agua fresca y pura. Elías bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido revitalizaba su cuerpo y su espíritu. La anciana simplemente sonrió, una sonrisa bondadosa que le recordó a su abuela, y luego se alejó tan silenciosamente como había llegado, señalando con la cabeza hacia un callejón poco transitado que Elías había pasado por alto. Siguiendo la señal, Elías se adentró en el estrecho pasadizo entre dos construcciones antiguas. Fue allí donde un perro callejero, de pelaje áspero y mirada inteligente, se cruzó en su camino. El animal, lejos de ladrar o mostrarse agresivo, comenzó a mover la cola suavemente. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar, mirando hacia atrás ocasionalmente, como invitando a Elías a seguirlo. Intrigado por la extraña actitud del can, Elías lo siguió sin dudar. El perro lo guió por un laberinto de callejones y patios traseros, un atajo inusual que Elías nunca habría descubierto por sí mismo. El viaje fue largo y sinuoso, pero el perro nunca se detuvo, manteniendo su ritmo constante, una guía silenciosa y fiel. Finalmente el perro se detuvo ante una pequeña plaza escondida, rodeada de muros altos que la protegían del ruido de la ciudad. Allí, sentado en el borde de una fuente, un niño pequeño jugaba con una flor. Era una flor de formas delicadas y un color verde grisáceo, con un aroma inconfundible. El aroma de la aceituna, del olivo. Elías se acercó y el niño, con una inocencia desarmante, le ofreció la flor. «Toma, es de mi árbol», dijo el pequeño, señalando con su dedo diminuto hacia un camino apenas visible detrás de unos arbustos frondosos. El corazón de Elías dio un vuelco. El olor, el gesto del niño, la dirección, todo parecía encajar. Siguiendo el camino indicado por el niño, Elías se adentró en un rincón apartado del pueblo, donde la civilización parecía desvanecerse en una explosión de vegetación silvestre. La luz del sol, filtrándose entre las hojas, creaba un mosaico de sombras danzantes en el suelo. Elías sintió una creciente sensación de anticipación, una certeza que se afianzaba con cada paso. Y entonces lo vio. Oculta entre la exuberante vegetación, como un tesoro,
Custodiado por la naturaleza, apareció una modesta casa. Era sencilla, de paredes de adobe y un techo de tejas desgastadas por el tiempo, pero emanaba una calma y una paz que atraían a Elías con una fuerza irresistible. Pero lo que realmente confirmó su búsqueda, lo que disipó cualquier sombra de duda, fue el árbol. Un árbol de olivo, majestuoso y antiguo, con su tronco retorcido y sus hojas plateadas, que se alzaba orgulloso junto a la puerta de entrada. Era vibrante, lleno de vida, un faro verde en medio del paisaje, exactamente como el anciano lo había descrito. Elías se detuvo un momento, su respiración agitada, sus ojos fijos en el árbol. Había llegado, había encontrado la casa. El anciano lo estaba esperando. Elías se acercó a la humilde morada con una mezcla de reverencia y asombro. Cada paso resonaba con el eco de las pruebas superadas y las guías inesperadas que lo habían conducido hasta allí. Su mano, que antes temblaba por el cansancio y el hambre, ahora lo hacía por la expectación. Rozó el tronco rugoso del olivo, sintiendo la energía ancestral que parecía emanar de él. Era un protector silencioso, un guardián de secretos y promesas. La puerta, de madera sencilla y ligeramente entreabierta, invitaba a Elías a cruzar el umbral. No hubo necesidad de llamar. Ninguna barrera visible se interponía en su camino. Con una respiración profunda, Elías empujó la puerta con suavidad y entró. El interior de la casa era tan modesto como su exterior, pero estaba impregnado de una luz cálida y serena que parecía desafiar las leyes de la física. No había ventanas visibles, sin embargo, el espacio estaba bañado en un resplandor dorado, suave y acogedor, que eliminaba cualquier sombra. En el centro de la única habitación, una mesa de madera tosca y pulida por el uso, y allí, sentado plácidamente, con los brazos apoyados sobre la mesa y una sonrisa en el rostro que le resultaba inconfundible, estaba el anciano. Sus ojos, los mismos ojos penetrantes y llenos de una sabiduría atemporal que Elías recordaba, brillaban con una intensidad aún mayor. No había sorpresa en su expresión, solo una tranquila certeza, como si siempre hubiera sabido que Elías encontraría el camino. «Elías», dijo el anciano. Su voz era un bálsamo, resonando con una autoridad y un amor que llenaron el pequeño espacio. «Bienvenido, te estaba esperando». Elías sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una profunda emoción que le erizó la piel. Las palabras del anciano no eran una pregunta, sino una afirmación. Una vez más, no había necesidad de explicaciones. Elías solo pudo asentir, mudo ante la magnitud del momento. Se sentó en la silla que el anciano le indicó con un gesto gentil de la mano, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había llegado a casa. El anciano, que ahora parecía mucho más vital y radiante que en su encuentro anterior en la calle, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Soy Jesús», declaró con una voz que, aunque suave, vibraba con el poder de los siglos. «Tu compasión me alimentó cuando tenía hambre, me dio de beber cuando tenía sed». Cada palabra se grababa en el alma de Elías, desvelando el misterio de los encuentros, las guías inesperadas, la flor de olivo, el perro. Todo cobraba sentido en un instante deslumbrante. Elías sintió una ola de humildad tan profunda que apenas podía contener las lágrimas. Nunca había imaginado que su pequeño acto de bondad, su sacrificio en medio de su propia desesperación, tendría un significado tan trascendente. Jesús continuó, su mirada fija en Elías, escudriñando su espíritu con amor y comprensión. Muchos pasan de largo, cerrando sus ojos y sus corazones. Ven el sufrimiento, pero eligen la indiferencia. Pero tú, Elías, viste más allá de las apariencias.
Viste a un ser humano necesitado y compartiste lo poco que tenías, sin esperar nada a cambio. Esa es la verdadera fe, la que se expresa en actos de amor puro. Elías escuchaba, hipnotizado, sintiendo cómo cada palabra sanaba heridas profundas en su espíritu, liberándolo de la carga de la soledad y la desesperanza que había arrastrado durante su viaje. El milagro personal que Jesús le ofrecía a Elías era un testimonio tangible de su bondad. Con un gesto de su mano, el anciano tomó un pequeño pan de la mesa, no mucho más grande que el que Elías había compartido. Lo partió, y ante los ojos asombrados de Elías, el pan comenzó a multiplicarse, llenando el plato una y otra vez con porciones frescas y aromáticas. Era un pan que simbolizaba la abundancia que surge de la generosidad. Luego, Jesús tomó un cántaro de barro, similar al que la anciana le había ofrecido en su camino, y lo llenó de agua cristalina. «Bebe», le invitó. Elías probó el agua, sintiendo un sabor puro y refrescante que no se agotaba. El cántaro permanecía siempre lleno, un arroyo inagotable de vida. «Este pan y esta agua», explicó Jesús, «son una señal, un recordatorio de que tu fe y tu bondad han sido puestas a prueba y han prevalecido. No solo alimentaste mi cuerpo, Elías, sino que nutriste mi espíritu con tu compasión. Y por eso nunca más te faltará sustento, ni a ti ni a quienes ayudes». La voz de Jesús no era la de un juez, sino la de un padre amoroso que celebra la virtud de su hijo. Elías comprendió que esta no era una recompensa material, sino una bendición espiritual que transformaría su existencia desde lo más profundo de su ser. Jesús se puso de pie, y Elías hizo lo mismo, sintiendo la imponente presencia del Salvador llenar la pequeña casa. La luz que envolvía el lugar se intensificó, creando un aura resplandeciente alrededor de Jesús. Sus ojos reflejaban una luz infinita, y una paz profunda emanaba de toda su figura. Tu viaje, Elías, no ha terminado. De hecho, acaba de comenzar. Has demostrado tener un corazón puro, capaz de ver la divinidad en el más humilde de los seres. Ahora te encargo una tarea. La respiración de Elías se detuvo, esperando ansiosamente las palabras que vendrían a continuación. La revelación había sido abrumadora, pero sentía que su propósito, que hasta ahora había sido una búsqueda incierta, estaba a punto de ser definido con claridad. Lleva este mensaje de esperanza y amor a un mundo que lo necesita desesperadamente. Muéstrales, con tu ejemplo, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulan, sino en lo que dan. Que la compasión es el puente que une a los corazones y la luz que disipa la oscuridad. Jesús extendió una mano hacia Elías, y aunque no lo tocó físicamente, Elías sintió una energía poderosa atravesar su cuerpo, llenándolo de una fuerza renovada, de una fe inquebrantable y de un amor desbordante que nunca antes había experimentado. Ya no era un migrante cansado y desesperanzado, sino un hombre ungido con un propósito divino. Sus ojos ya no reflejaban la tristeza del pasado, sino la luz de un futuro lleno de posibilidad y servicio. La carga de su viaje, las humillaciones, el hambre, todo se había transmutado en una fuerza interior, una convicción inquebrantable. Elías ya no solo buscaba una vida, ahora estaba destinado a dar vida a otros. Su corazón latía con un nuevo ritmo, el ritmo del amor incondicional que había recibido y que ahora estaba preparado para compartir. Elías se acercó a la puerta, su corazón latiendo con una mezcla de temor reverencial y una inmensa esperanza. La madera de la entrada parecía emanar una calidez sutil, y cuando su mano temblorosa rozó, el picaporte sintió una energía suave que lo recorrió.
Abrió la puerta lentamente, y una luz dorada y apacible inundó el umbral, revelando el interior de la humilde morada. Allí, sentado a una mesa de madera rústica, con una sonrisa serena que iluminaba todo el espacio, estaba el anciano. Sus ojos brillaban con una profundidad inmensa, y su presencia llenaba la habitación con una paz indescriptible. Elías sintió que el tiempo se detenía, que todo su viaje, cada paso, cada pena y cada alegría había culminado en este instante sagrado. Las palabras del anciano resonaron en el silencio, no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su alma. Soy Jesús. Tu compasión me alimentó cuando tenía hambre, me dio de beber cuando tenía sed. Cada palabra era un bálsamo, un reconocimiento que trascendía lo terrenal. En ese momento, Elías no sintió miedo, solo una abrumadora sensación de amor y gratitud. Las piezas del rompecabezas de su vida encajaron con una claridad asombrosa. Comprendió el verdadero significado de cada pequeña humillación, cada rechazo, cada lágrima derramada en su largo camino. No eran obstáculos, sino pruebas. No eran castigos, sino lecciones. Su acto de caridad, compartir su último pan y agua con un desconocido desvalido, había sido en realidad un diálogo directo con lo divino. Había visto a Cristo en el más vulnerable, y al hacerlo, había trascendido su propia miseria. Jesús se levantó y se acercó a Elías. Sus manos, que Elías había notado antes por su suavidad inusual, ahora parecían irradiar un calor sanador. Tomó el pan que Elías aún llevaba en su mochila, el mismo pan que había partido, y al tocarlo, el pan se multiplicó al instante, llenando la mesa con una abundancia de hogazas recién horneadas, cuyo aroma embriagaba el aire con una promesa de sustento eterno. Luego tomó el cántaro de agua que Elías había ofrecido y, al pasarlo por sus manos, el agua se transformó en un flujo inagotable, cristalino y refrescante, que llenó una jarra de barro y siguió brotando sin cesar. Tu fe y tu bondad han sido puestas a prueba, y han prevalecido, Elías, dijo Jesús, su voz suave pero poderosa. Has demostrado que el amor reside en el corazón de aquellos que dan sin esperar nada a cambio, de aquellos que ven más allá de las apariencias y encuentran mi rostro en el sufrimiento ajeno. Elías sintió una transformación profunda en su ser. La fatiga que lo había acompañado durante meses desapareció, reemplazada por una energía vibrante. La desesperación que había nublado sus días se disipó como la niebla al sol, dando paso a una paz inquebrantable y una alegría desbordante. Ya no era el migrante exhausto y solitario. Era un alma renovada, un testigo de un milagro personal. Jesús le dio una bendición, una imposición de manos que lo llenó de una luz interior. Ahora, ve, le encargó Jesús, lleva este mensaje de esperanza y amor al mundo. No solo con palabras, sino con tus actos. Tu pan y tu agua nunca se agotarán, al igual que mi amor por la humanidad. Elías salió de la casa, pero ya no era el mismo hombre que había entrado. Su paso era firme, sus ojos brillaban con una nueva luz, una paz que trascendía cualquier circunstancia terrenal. La mochila que llevaba a la espalda, antes pesada con el peso de su desesperación, ahora parecía ligera, llena de un pan y un cántaro de agua que, milagrosamente, nunca se agotaban. Regresó al pueblo, el mismo lugar que antes lo había mirado con desdén. Esta vez, sin embargo, no lo hizo con la cabeza gacha, sino con la frente en alto, un portador de la palabra viva, no con sermones, sino con gestos. Comenzó a compartir su pan y su agua con los hambrientos en las calles, con los sedientos bajo el sol inclemente. Les hablaba no de su encuentro directo con Jesús,
sino del poder de la compasión, de la importancia de ver a Cristo en cada hermano y hermana, incluso en los más desfavorecidos. Contaba su propia historia, la de un migrante que había encontrado su verdadero hogar en la bondad desinteresada. Sus palabras, impregnadas de una autenticidad y una paz que contagiaban, comenzaron a tocar los corazones. Elías ya no buscaba trabajo para sobrevivir. Su misión era mucho más grande. Se convirtió en un faro de esperanza en aquel pueblo, un testimonio viviente de que la fe y la compasión, por pequeñas que parezcan, pueden transformar no solo una vida, sino el mundo entero. Su presencia irradiaba una calma que atraía a los necesitados, a los desanimados. Elías, el migrante, se había convertido en un evangelista silencioso, un sembrador de amor, cuyo legado no se mediría en las riquezas acumuladas, sino en los corazones que había tocado, en las vidas que había inspirado a través de un simple pan partido y un sorbo de agua compartida. Su viaje no había terminado en un destino geográfico, sino en la eternidad del servicio y el amor incondicional. La fe y la compasión pueden transformar el mundo. ¿Qué lecciones aprendiste de esta historia? Compártelas en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos inspiradores. Nos vemos en el próximo video.